Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Hola. Buenas noches, hoy estamos aquí. Hola Claudia, en la consulta de MCA de manera virtual, todos en la casa. En este caso, mi invitada, la doctora Claudia Hernández, dermatóloga, está en su consultorio. Una modalidad diferente, pero que a la vez nos ha de alguna manera unido más. Muchas personas nos ven cada semana y lo que hemos visto, Claudia, mi dermatóloga querida, es que cada semana sabemos algo más, algo nuevo del coronavirus, ¿verdad? Una información actualizada, diferente, y te tenemos aquí en el programa. Bienvenida por primera vez. No sé si te estás estrenando en televisión, Sí, pero bienvenida a la consulta. Gracias. Para hablar de COVID y piel. Tú sabes, hay gente que yo pienso que ni se imagina, hay personas, perdón, que ni se imaginan que existe una relación ahora mismo entre COVID y lesiones dermatológicas, y pues vamos a hablar sobre eso de manera extensa, cómo son, por qué ocurren. Entonces, empecemos hablando de eso. O sea, cuando hablamos de lesiones en la piel, ¿a qué nos referimos, Claudia? Bueno, realmente ya se han publicado muchos artículos, o sea, de lesiones de COVID en piel, que sí se ha visto que estos pacientes también están presentando lesiones en piel. Entonces se describen principalmente 5 patrones. El primer patrón, que son las erupciones acrales, o sea, en manos y en pies, específicamente afectando estas áreas. Se ha visto en pacientes jóvenes que se presenta por lo general luego de que se presentaron los síntomas, o sea, de que ya el paciente pasó el proceso del COVID o en etapas tardías del COVID. Y no se asocia a gravedad, o sea, se asocia a un pronóstico menos grave. Ese es el primer patrón, dijimos, ¿verdad? Entonces tenemos un segundo patrón, que son erupciones vesiculosas. Para que ustedes entiendan un chin, las vesículas son muy parecidas a las ampollas, pero mucho más pequeñitas. Entonces, estas erupciones vesiculosas, que también se han visto en extremidades, se pueden ver en troncos, o sea, diseminadas en el cuerpo, y estas suelen aparecer junto con los síntomas del COVID. Con los síntomas, cuando digo los síntomas, o sea, los síntomas respiratorios, suelen aparecer al mismo tiempo. Y esta se ha asociado a una gravedad intermedia. También tenemos, o sea, las lesiones urticariformes, que no es sembrando pánico, porque son lesiones que le pueden salir a muchísimos pacientes sin que tengan el COVID, me refiero a eso para que tampoco ahora entren en pánico si les sale una roncha. Pero las lesiones urticariformes son abones, o sea, ronchas, y suelen aparecer diseminadas en todo el cuerpo, tronco, extremidades, y suelen aparecer al mismo tiempo que los síntomas respiratorios del COVID. También están las lesiones maculopapulosas, que es vamos a hablar un poquito aplatanado, o sea, son en un rash, o sea, los pacientes que presentan rash diseminados en todo el cuerpo. Estas se asocian o sea, el pronóstico es un poquito más grave que los anteriores y puede acompañarse de los síntomas como salir antes de los síntomas respiratorios. Hay pacientes que presentan estas lesiones. Esto es un paréntesis, porque recuerden que 2 más 2 no son 4 en medicina. Hay pacientes que presentan esas lesiones y no presentan los síntomas. O sea, que lo hemos visto, que le mandamos que no tienen ninguna asociación o que tienen una asociación sin los síntomas. Que sí tienen asociación con el COVID, pero no presentaron síntomas respiratorios, porque a lo mejor cursaron asintomáticos o están cursando asintomáticos. Le mandamos a hacer la prueba y están positivos. O sea, eso puede pasar. Esa es la importancia de hablar de estas lesiones. Claro que sí, pero también quería decirles que hay muchísimas patologías de la piel que pueden producir este tipo de lesiones, que pueden producir rash, que pueden producir urticaria. O sea, hay muchísimas otras patologías, no solamente es COVID, para que ahora no oigan toda esta información, se pongan locos, piensen que porque tienen una pápula, o sea, una bolita roja, ya tienen COVID. Claro. O sea, claro que no. Si usted tiene lesiones en piel, o sea, rash, urticaria, que afectan palma y planta, como yo mencioné, vesículas, lo ideal es que consulte a su dermatólogo. Y si sospecha que es un COVID, se lo va a mandar a hacer la prueba, pero no es para que entren en pánico. El último patrón, que es el quinto, que es el que se asocia a obstrucción vascular, sí tiene un pronóstico grave y se vio en pacientes de más edad y se vio por lo general en etapas tardías del proceso de la COVID. Enfermedad. Claro que sí, se asocia a necrosis, suele afectar, suele presentarse de manera acral. Yo no sé si ustedes han visto fotos en los dedos de los pies, que se ven moraditos, la mano. Que le llaman pie COVID ahora. Exacto, ese es el quinto patrón,
que es el de Ok, obstrucción vascular, que se ve en pacientes graves ya de COVID. ok. Es interesante saber que entonces hay 5 clasificaciones y que en cada una de ellas tú has hablado de algo importante y es el tema del pronóstico. O sea que de alguna manera se han estudiado varios pacientes que han presentado estas lesiones y la tendencia es a que una se asocie, cuando hablamos de pronóstico, para que la gente entienda, es que en el quinto patrón, que fue que hablaste de necrosis, es que la mortalidad es mayor, ¿verdad? Que se Sí, ese asocia es el patrón que tiene mayor mortalidad. Ok, y una pregunta, entendiendo que es como muy diversa la presentación de estas lesiones y la intención es que todas las personas que nos están viendo, que han sido COVID positivos, que tienen algún familiar que lo es o que simplemente están aprendiendo como nosotros sobre esta enfermedad, pues sepan que hay lesiones asociadas que pueden presentarse con síntomas, sin síntomas y que también podrían hablar de pronóstico. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Qué tienen que ver lesiones en la piel con esta enfermedad? ¿Por qué se me afecta a la piel? Pues yo entiendo la parte respiratoria, es un virus, pero ¿qué relación hay en que aparezcan ahora pápulas, como tú dices, vesículas? ¿Por qué pasa Sí, eso? te digo, hay muchas enfermedades virales que producen lesiones en piel. O sea, recuerda que el sistema Ok, inmunológico se va a activar. O sea, si se me activa el sistema inmune, se van a despertar muchísimas células, muchísimo alergeno que están activos ahí, y eso se ok, manifiesta de diferentes formas. Hay enfermedades, otras enfermedades virales, el herpes, exantemas virales, que es Coxsackie, o sea, muchísimas lesiones que pueden presentarse en piel también y son enfermedades virales. Eso nosotros lo hemos visto claro. siempre en patología. O sea que eso es importante saberlo, de que el sistema inmunológico está relacionado con esa, vamos a decir, manifestación en la piel. Y una pregunta, Claudia, de acuerdo a los estudios que se han hecho sobre esta nueva presentación, o vamos a decir que no es nueva, pues de pronto empezó del principio, pero que la hemos Claro. identificado ahora, ¿hay algún patrón de pacientes que tiene mayor predisposición? O sea, se ve más en mujeres que en hombres, tiene un patrón de edad donde se ve más la presentación, ¿eso se ha definido? Se ha visto más en pacientes jóvenes, o sea, estas lesiones, Okay. que en los pacientes más adultos. Como tú ves, o sea, si tú ves los 5 patrones y tú te pones a leer bien, tú te das cuenta que el que tiene mayor mortalidad solamente es uno, que es el quinto, que es el que tiene mortalidad alta, Okay. y es el que aparece en pacientes mayores. Lo demás, que tiene Okay. mortalidad relativamente bajita, o sea, no tiene un Okay. pronóstico tan grave ni para nada, son en pacientes jóvenes. O sea, que sí se presenta más Claro. en jóvenes que en Claro, pacientes. y cuando hablamos de jóvenes son menores de 65 años, ¿verdad? Exacto, Porque o sea, pacientes, es paciente sí. anciano, o sea, los jóvenes son 30 años joven, 40 años joven, o Claro sea, que sí, 40 también, claro que sí. Y una pregunta interesante, porque para nosotros decir, bueno, sí, la necesidad de que un dermatólogo, de que un especialista sea que nos evalúe es, porque a diferencia de la fiebre, yo cojo un termómetro, me lo claro. pongo y el termómetro me dice, pero en la piel hay tantas presentaciones variadas de cosas triviales que ahí un dermatólogo sería con la historia clínica que ustedes harían el diagnóstico o ustedes hacen pruebas de laboratorio fuera del COVID o se hace algún tipo de raspado en la piel, ¿cómo es el diagnóstico? Nosotros tenemos diferentes herramientas, o sea, dependiendo de lo que yo piense, sí hay raspados, porque hay lesiones que puede ser un hongo, que puede ser otra cosa, no necesariamente tiene que ser COVID, y uno lo ve, Claro, y a lo mejor para el paciente son iguales todas, pero para nosotros no, o sea, claro. la clínica para nosotros es súper importante, y lo visual es muy importante en dermatología. Claro, Entonces, a lo verlo mejor con la lupa, como dicen. claro, a lo mejor usted piensa que es COVID y para mí eso es un hongo, por decir un ejemplo. Entonces sí, le mandas un raspado y ya está descartado. Pero también me han llevado muchísimos pacientes con lesiones, como yo mencioné, las maculopápulas, que se asemejan a muchísimas otras patologías, erupción medicamentosa, a dermatitis por contacto, urticaria, hasta por algo que se comió. Y, o sea, y físicamente tú lo piensas y tú dices, ¿será COVID o será una urticaria por algún medicamento o por otra cosa? Entonces, ante la duda, siempre yo mando la prueba. Y hay pacientes Claro, que yo ok. se la voy a mandar a hacer porque eso pasa. O sea, 2 más 2 no son 4. Claro. Se la voy a mandar a hacer para estar tranquila y sale positivo. O sea, Interesante, ¿y eso te ha pasado en la experiencia? ¿Has tenido algunos casos positivos? sí, he tenido casos. Gracias a Dios. Yo le digo, no han sido de los pacientes de consulta presencial, sino de los pacientes con consulta online. Sí, me han salido casos positivos, porque cada vez que yo le digo a mi esposo, ay, salió positivo, él me dice, ¿fue online o presencial? Claro, para los que no la están viendo, la doctora está embarazada. Y como Sí. sabemos, el riesgo de contagio sigue siendo bastante alto, por eso hablamos del uso de mascarillas y todo el tema de prevención es tan relevante.
Y definitivamente que nosotros, el gremio médico, somos los que estamos pues más expuestos a este tipo de casos. Fíjate que es muy interesante que tú digas, yo siempre le hago la prueba, porque verdaderamente haciendo pruebas es que podemos tantear dónde estamos en cuanto a estadísticas de positividad o no, entendiendo que hay muchos casos asintomáticos. O sea que es una muy buena práctica, Claudia, que realmente lo estés indicando la prueba para hacerlo, entendiendo ya que ahora las lesiones dermatológicas también podrían ser sugestivas en pacientes sin síntomas. Otra pregunta interesante es, como son lesiones en piel, la gente de una vez lo que piensa es, bueno, déjame entonces ponerme una cremita, o déjame si a un rash beberme un antialérgico. Estas lesiones, por estar asociadas a un virus, ¿son tratadas de manera individual o se supone que ellas mejoran con el mismo tratamiento para mejorar el virus? Se trata de manera sintomática, dependiendo de lo que el paciente refiera. Porque si hay pacientes que tienen mucho prurito, o sea, que tienen mucha comezón, que tienen lesiones, que eso hay que medicarlo, o sea, no solamente con el tratamiento para su COVID, o sea, el paciente tiene mucha molestia y sí hay que medicarlo. Como hay pacientes que ha pasado, que le salen las lesiones en piel, se le quitaron sola, obviamente, con el transcurso del virus, eso le pasó a una colega, y después resultó, le hicieron la prueba y le salió IgM positiva para COVID, o sea que el paciente parece que sí lo tenía, y nunca fue, o sea, no se hizo la prueba en el momento, porque nunca sospechó de COVID. De COVID. Aprovechando que mencionaste IgM, pues vamos a irnos a una pequeña pausa, Claudia, porque queremos responder algunas inquietudes que han hecho precisamente quienes nos siguen en las redes sociales sobre estas inmunoglobulinas, IgM, IgG, pero también quisiéramos hablar si hay algún modo preventivo y, por supuesto, hablar de las lesiones en piel por el uso de desinfectantes y muchísimas otras interesantes que tenemos. Venimos con más de la consulta de MCA. Claro, presenta. Con su caja de herramientas, cada día Altagracia Prensa recorre los pasillos de la clínica para realizar los trabajos necesarios en ingeniería, plomería e incluso electricidad. Sumado a esto, la supervisión de este túnel sanitizante como medida para hacer frente a la propagación del coronavirus. Trabajo específicamente como en diálisis, cambiando llaves, dándole lo que es todo lo que es un mantenimiento general a lo que son las estructuras. Narra que mientras labora, sus pensamientos giran en torno a sus 4 hijos, entre ellos una niña de 11 años sobreviviente de cáncer de hígado, proceso que dice fue muy doloroso. Mi inspiración son mis hijos y mi madre. Son el motor que me arrancan cada día a salir adelante. Motivada por su madre, a quien describe como su ancla, cursa el 2º semestre de ingeniería en la UAS. En los últimos 3 años, Altagracia se ha convertido en la columna vertebral de su familia, luego de la muerte de su esposo enfermo de cáncer. Fue un poquito traumático también para la familia porque acabamos de salir de un proceso de la niña y entramos en lo que es el proceso de mi esposo. Lamentablemente no sobrevivió a la batalla, pero le doy gracias a Dios porque por lo menos me dio la oportunidad de luchar con él. Con la pandemia, esta guerrera cuenta que aunque se ve obligada a agotar turnos de más de 8 horas, siente la satisfacción de colaborar desde su área con la preservación de la salud de quienes asisten a la clínica. Sara Vallejo, Noticias SIN. Claro, presentó. Abuela, yo te escribí una carta, ¿te la puedo leer? Claro. Pasé de verte todos los días a verte una sola vez a la semana. Y de lejito. Me haces mucha falta. Pero por cuidarte haría lo que sea. Tuviste que aprender que podíamos vernos con las llamadas para poder darnos los buenos días. Tranquila. Yo estoy para que preguntes todo lo que quieras. Abuela de mi vida, ¿cuántas veces te he dicho que te quiero? Probablemente no las suficientes. Te quiero, te quiero, te quiero, abuela. Ay, mi amor, un abrazo, 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 te amo, te amo. Yo también.
bien, abuela. Ya. Ella siempre está en el mejor de los lugares, tu corazón. Felicidades, mamá. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Cuando a mí me entregaron el resultado, lo único que pasó por mi cabeza fue mis hijos. No he tenido problemas respiratorios, ningunos síntomas. Mírenme, yo estoy bien. Si yo quisiera salir a la calle, ahora mismo saliera, pero creo que no. Lo importante es permanecer aislada. Creo que es lo correcto para un bien de todos. Por favor, tomen la medida de precaución para que todos algún día volvamos a estar juntos. Claro, presenta. Tenemos demasiadas cosas como madres, demasiados roles y mantenerlos a pesar de todo esto en realidad es muy difícil. La odontóloga Mayerlin de León se enfrenta a un nuevo reto cada día al recibir a sus pacientes, pese al riesgo de terminar contagiada del virus. Nosotros los dentistas, los odontólogos, estamos en contacto directo con lo que hace que el virus se pegue o se contagie, que es la saliva y los fluidos. Si yo me contagio, yo llevo ese virus a mi casa, a mi familia. Para ello, lo más difícil de este periodo de emergencia es asimilar que el virus provocó un cambio radical en los hábitos de todos, incluso la manera de relacionarse con los seres más queridos. Llegar a la casa y encontrar a tus hijos y abrazarlo y besarlo es como la recompensa de todo lo que se vivió en el día. Y que ya eso no se pueda. Uno tener el miedo de que todavía lo pueda contaminar, de que a lo mejor no fue suficiente y de que ya yo sentirme, por mejor que yo lleve los protocolos, sentirme como que puedo ser una amenaza para mis propios hijos, es muy difícil, sabiendo de que ellos me necesitan y que ellos me ven y me siguen. Yo tengo que hacer que yo sea un ejemplo para ellos, porque ellos ven todo lo que yo hago. Yo tengo que enseñarlo a ellos de que nada lo puede detener, que solo Dios puede detenernos. De León detalló cómo se esfuerza permanentemente por cumplir con su rol de velar por su familia. Me levanto por la mañana, superviso las tareas de mis hijos, le dejo una agenda, supervisar que cada quien cumpla con excelencia sus labores. Además de estar pendiente de su familia, la doctora, quien tiene 15 años de ejercicio profesional, está al frente en las operaciones de un centro odontológico, del cual ella es propietaria junto a su esposo. Exhortó a todas las mujeres, especialmente a las madres solteras, a vencer los obstáculos que se presentan en el camino sin que haya espacio para el miedo. Carolina Cepeda, Noticias SIN. Claro, presentó. Ma, te voy a leer algo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo superaste todas las preguntas? ¿Y si no soy una buena madre? Este bebé llegó y si no fuera por ti, yo estaría tan perdida. Yo soy fuerte, ma. Me enseñaste bien. Pero de verdad te necesito. Nunca supe cuánto. Y sí, no le enseño tan bien como tú me enseñaste. Te prometo que te haré sentir orgullosa. Te amo, ma. Cuando nos volvamos a ver, seremos dos los que te abrazaremos. Tan bella, mi reina. Tan hermosa palabra, cielo. Ella siempre está en el mejor de los lugares, tu corazón. Felicidades, mamá.
estamos de vuelta en la consulta de MCA. MCA significa Medicina Cardiovascular Asociada, para quienes me han preguntado. Yo soy la doctora Erika Pérez, médico nutriólogo, y hoy me acompaña virtualmente la doctora Claudia Hernández, dermatóloga clínica, tricóloga, quien nos está instruyendo y aprendiendo aquí yo estoy aprendiendo junto con todos ustedes que nos están viendo sobre las lesiones en piel asociadas al COVID-19. Hemos dedicado, Claudia, todas estas últimas semanas a hablar del COVID en sus diferentes presentaciones. Y es muy interesante hacer el resumen de que antes de la pausa hablabas sobre que hay 5 patrones de presentación de estas lesiones, que hay pronósticos asociados a las mismas, o sea que me salga una lesión de un tipo puede no significar nada, como hay algunas que sí se han asociado a un pronóstico incluso de mayor mortalidad. Es interesante tú decir y tranquilizar a las personas de que todas las lesiones podrían presentarse sin tener el COVID. Es interesantísimo también saber la importancia, y siempre lo voy a resaltar, de ver al dermatólogo en caso de cualquier duda. Recordemos que tenemos la disponibilidad de la telemedicina, consultas virtuales. Mira cómo tú y yo estamos hablando ahora mismo, pues así mismo podría yo enseñarte cualquier tipo de lesión y tú poderme ayudar a identificar si tiene alguna relación. Entonces, también hablábamos del IgG e IgM. Justo antes de la pausa, eso fue una pregunta que nos hicieron en las redes sociales. ¿Qué significa IgG e IgM para fines de lesiones o para el COVID? Bueno, las inmunoglobulinas, porque IgG e IgM son inmunoglobulinas, lo que hacen es medir la concentración de distintos anticuerpos o de distintos tipos de anticuerpos que tenemos en la sangre. Entonces, recuerden que tenemos un sistema inmune que fabrica anticuerpos, y estos anticuerpos son los que nos protegen de los virus, de las bacterias, de todo esto. Entonces, cuando mandamos a hacer IgG e IgM para COVID, queremos saber si el paciente, dependiendo de cómo salgan los resultados, tiene el virus o si el paciente lo tuvo. IgG me dice que el paciente lo tiene, IgM, que es memoria, me dice que el paciente lo tuvo. Okay. Pero actualmente ya no tiene, o sea, ya no está activo el virus. Exacto, o sea que eso, para poner un ejemplo, por ejemplo, hay veces que a uno le hacen cuando está embarazada el IgM, IgG de toxoplasmosis. Exacto. O de otro tipo de virus como dengue, y si te sale positivo, pero IgG significa que lo tuviste, pero que no está activo. Y eso es interesante que la gente entienda, porque ya como nos entregan los laboratorios a nosotros, en otros países los laboratorios no se le entregan a los pacientes, sino que se le da al médico, y el médico es quien ayuda al paciente a interpretarlo. Pues es muy importante que conozcamos sobre esta terminología y por lo menos la entendamos, aunque sea de una manera gruesa, y al final sea el especialista quien nos aclare. Claro. Una pregunta interesante que te hice antes de la pausa, Claudia, era si estas lesiones se trataban o no. Y tú decías, bueno, si el paciente tiene síntomas, o sea, si el paciente tiene mucha picazón, urticaria en el cuerpo, si el paciente puede hasta tener dolor por estas lesiones, entonces tú la tratarías. ¿Esto sucede también? Se trata de manera sintomática, claro que sí. Hay pacientes que, por ejemplo, yo tuve una paciente COVID positiva que fue la primera, cuando todavía no habían salido tantos artículos sobre piel, o sea, nada, que yo la vi por primera vez y fue online y no pensé que era COVID. Y la paciente tenía lesiones tipo urticaria, ella tenía una reacción urticariforme dolorosa. Entonces, cuando hay abones o conchas que duelen en dermatología, uno piensa en enfermedad autoinmune, en vasculitis, o sea, cosa que no. Y yo duré como 2 días con eso ahí, y después la paciente me dice, doctora, ahora tengo fiebre, y yo, y esa fue mi primera paciente que le mandé a hacer la prueba y me salió positiva. Y increíble. Ahí, después de eso, fue que comenzaron, pues eso fue al principio de la cuarentena, y fue una paciente incluso extranjera, o sea, que había viajado. Claro. ¿Y cómo eran las lesiones de esa paciente? ¿Eran como tipo, como tú dijiste, ampollas? Ronchas. Ronchas, o sea, las famosas ronchas. Okay. Como tú tienes una roncha, que son esas lesiones que son eritema, o sea, roja, que tú la tocas, la plana y como que tiene relieve. Exacto, esas son ronchas. Ella tenía ronchas. Qué interesante. Okay. Y mire que fue justo antes de empezar a presentar los síntomas, principalmente ese patognomónico de COVID, o muy característico que es la fiebre. Interesantísimo. Entonces ya sabemos esa parte. Y ahora que mencionabas el tema de que uno a veces se pone a pensar en muchísimas otras cosas, y hablándote de lesiones con dolor, pues recordé que hablaste también del herpes zóster, por ejemplo, ¿verdad? Que normalmente te da estas lesiones en la piel. Para personas que no conocen esto,
tú nos podrías hablar un poquito más, ¿verdad? Si te dio varicela, entonces te podría dar después. El herpes zóster se produce por el virus de la varicela zóster. El herpes zóster es lo que ustedes tal vez conocen como culebrilla. La culebrilla. Exacto, le dicen culebrilla. Ese es el virus de la varicela. O sea, si a usted le dio varicela, el virus se mantiene latente y si usted se expone nuevamente al virus de la varicela, que ustedes tal vez han oído, la varicela no repite. O sea, no repite igual. La segunda, vamos a suponer, la segunda exposición al virus sería con el herpes zóster. O sea, usted se expuso a alguien que tenía varicela, ya usted le dio, tiene la defensa bajita, porque no a todo el mundo le sale un herpes zóster por exponerse a un paciente con varicela. Yo estoy cansada de exponer a un paciente con varicela y nunca he tenido herpes zóster. Tiene que tener la defensa un poquito bajita, o sea, un paciente inmunosuprimido, ya sea por diabético, una hipertensión arterial no controlada, o sea, enfermedad de base. Okay. O en este caso, el estrés tan significativo que está generando el acuartelamiento, el enclaustramiento aquí, el aislamiento. Yo tengo varios casos de personas que han detonado con herpes zóster o la conocida culebrilla por estar tan encerrado tanto tiempo. Es que el estrés está demostrado que altera el sistema inmune, y si se altera el sistema inmune, la defensa también está alterada. Entonces sí, yo he visto varios pacientes con herpes zóster en este tiempo, o sea, sí se ve, claro que sí. ¿Y qué otras lesiones por estrés, Claudia, podríamos ver en piel? La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, pero que los brotes suelen detonarse, digamos, en temporadas de estrés. La dermatitis seborreica, todo el que sufre de dermatitis seborreica, la famosa caspa, en este tiempo de cuarentena, el brote me ha escrito, todos mis pacientes, todos los de dermatitis seborreica me han escrito. Tengo un brote, no se me controla con los medicamentos, ¿qué hago? Y es por el mismo estrés, porque es un detonante de dermatitis seborreica también. El estrés detona, aparte del herpes zóster, el herpes simple. También tengo varios pacientes con herpes simple, o sea, el herpes labial, que puede salir en otras áreas, pero también he tenido varios pacientes con herpes simple, ahora en cuarentena. Los pacientes que sufren dermatitis atópica, eczema, todos, porque el estrés altera el sistema inmune. Todo el que tenga su enfermedad de base que sea inmunológica en piel, o sea, que esté asociado al sistema inmune, que son muchísimas, señores. Claro. Lupus, por ejemplo. ¿Cómo? Lupus, por ejemplo, que es una enfermedad dermatológica, inmunológica, ¿tiene algún tipo de presentación en la piel? Claro que sí. El lupus, tenemos el eritema, recuerden que aparece en cara. Claro que sí, los pacientes de lupus también presentan alopecia, los pacientes de lupus pueden presentar otras lesiones en piel, o sea, por la misma enfermedad, y sí se van a detonar, o sea, el estrés, todo lo que altera el sistema inmune, señores, le va a dar un brote a toda esa enfermedad. ¿Qué tú haces como dermatóloga, Claudia, en este caso de que este aislamiento por COVID, yo siempre he dicho, es tanto la enfermedad que produce el virus, como el proceso de quedarnos en casa nos ha afectado en muchísimos otros aspectos. Como dermatóloga, tú incluyes, en este caso, estas lesiones por estrés se tratan con el tratamiento dermatológico indicado o tú utilizas psicología, psicoterapia, psiquiatras. Sí, yo siempre he dicho que yo soy como los dermatólogos somos psicólogos también, porque muchas de estas lesiones, el paciente me dice, no sé lo que pasa, uso todo medicamento, uno le indica tratamiento, no mejoro, o tú no ves la mejoría a lo mejor que tú esperas ver. Entonces yo siempre le indago, o sea, está pasando algo, mira la situación, o sea, hablo con mi paciente, hablamos, el paciente se desahoga, siempre hay algo. Y yo, claro que sí, yo le digo, o sea, eso no es tan mal, no es malo ir al psicólogo ni al psiquiatra, o sea, si uno no puede controlarlo, o sea, si tú no puedes controlar tu estrés y te está alterando el sistema inmune que te está manifestando lesiones en piel, tú necesitas ayuda. Entonces, hay que buscar ayuda, claro que sí. Eso va directamente relacionado al tratamiento en este momento. Claro que eso es sumamente importante. Y otra cosa interesante, lesiones en piel por alimentación inadecuada en este periodo. Hay muchas personas comiendo muchos alimentos procesados. La gente que no cocina se ha visto difícil, incluso, y vamos a hablar de esto después de este tema, el utilizar el delivery para que te traiga o te soporte el servicio a domicilio. ¿Qué has visto desde este punto de vista en piel por alimentos? Realmente, mira, la dieta influencia mucho la patología de la piel, como el acné, por ejemplo. O sea, se puede ver alterado con una mala alimentación, con una dieta alta en carbohidratos, en lácteos, en azúcares. Sí, he tenido muchísimos pacientes de acné, todo tan brotado.
Y los pacientes mismos lo dicen, o sea, ellos mismos te dicen, sí, doctora, la dieta, imagínese, estamos en cuarentena, o sea. Buenísimo, claro. Como que es aceptable, inclusive, para muchas personas. Claro. No está mal entender que, vamos a decir, yo como nutrióloga, pero decir, bueno, sí, yo entiendo que es difícil ir al supermercado a suplirme todo el tiempo porque no me quiero exponer, tampoco tengo deseo de ponerme a cocinar, pero déjame buscar algo fácil de hacer dentro de las posibilidades, déjame ver cuál es el mejor entorno, porque también, así como se manifiesta en la piel, lo que tú dices, la alimentación, eso habla también de cómo está su sistema inmunológico, ¿verdad? Claro es simplemente tu cuerpo hablando, y es muy, muy importante que usted no se vuelva una persona vulnerable al contagio por COVID-19. Muy interesante esta parte. Entonces, entendiendo que cada lesión que has mencionado tiene un tratamiento distinto, hablaste de psoriasis, claro, hablaste de dermatitis atópica, o sea que es muy interesante. En niños, Claudia, ¿has visto alguna manifestación en la piel por lo que este enclaustramiento representa o es similar a los adultos? Realmente, similar a los adultos, sin embargo, los niños, o sea, en mi caso, yo los he visto como menos lesiones en piel producto de estrés o producto de esto de la cuarentena, yo le he visto menos lesiones a los niños que a los adultos. Excelente, sí, porque es que los niños tienen todavía menor exposición, pero en este caso me imagino que también se refleja en la piel. Hay un tema interesantísimo que muchas personas quieren hablar, Claudia, y es sobre el uso de desinfectantes. En tus redes sociales tú has hablado muchísimo sobre este tema, pero nosotros tenemos que irnos a una pequeña pausa para que nosotros hablemos cómo nosotros pudiéramos prevenir estas lesiones y seguirnos cuidando muy bien. Venimos con más de la consulta de MCA. Trabajo en el área de emergencia, vemos gente con el COVID, tenemos niños afectados, hay jóvenes afectados y hay adultos. ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente, yo no creo en eso. Y entonces, ¿qué tú me dices a mí? Que estoy bregando con ellos día a día. Tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte, esta pandemia se va a extender mucho más. Quédate en tu casa. Plaza Lama, la supertienda, presenta. Con su caja de herramientas, cada día Altagracia Prensa recorre los pasillos de la clínica para realizar los trabajos necesarios en ingeniería, plomería e incluso electricidad. Sumado a esto, la supervisión de este túnel sanitizante como medida para hacer frente a la propagación del coronavirus. Trabajo específicamente como en diálisis, cambiando llaves, dándole lo que es todo lo que es un mantenimiento en general a lo que son las estructuras. Narra que mientras labora, sus pensamientos giran en torno a sus 4 hijos, entre ellos una niña de 11 años sobreviviente de cáncer de hígado, proceso que dice fue muy doloroso. Mi inspiración son mis hijos y mi madre. Son el motor que me arrancan cada día a salir adelante. Motivada por su madre, a quien describe como su ancla, cursa el 2º semestre de ingeniería en la UAS. En los últimos 3 años, Altagracia se ha convertido en la columna vertebral de su familia, luego de la muerte de su esposo enfermo de cáncer. Fue un poquito traumático también para la familia porque acabamos de salir de un proceso de la niña y entramos en lo que es el proceso de mi esposo. Lamentablemente no sobrevivió a la batalla, pero le doy gracias a Dios porque por lo menos me dio la oportunidad de luchar con él. Con la pandemia, esta guerrera cuenta que aunque se ve obligada a agotar turnos de más de 8 horas, siente la satisfacción de colaborar desde su área con la preservación de la salud de quienes asisten a la clínica. Sara Vallejo, Noticias SIN. Plaza Lama, la supertienda, presentó. Hoy dicen que todo cambió. Y es verdad, todo cambió. Nuestro compromiso contigo ahora es mucho más grande.
de todos y cada uno de los que hacemos Plaza Lama, que estamos aquí para que tú puedas estar allá. Gente que pone todo de sí en cada uno de sus departamentos para que tú tengas todo lo que necesitas. Por eso trabajamos incansablemente para implementar día a día todas las medidas de seguridad e higiene para que realices tus compras con total seguridad y tranquilidad al mejor precio. Plaza Lama. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y hoy virtualmente nos acompaña la doctora Claudia Hernández, dermatóloga clínica, amiga muy querida, quien nos ha hoy dado un banquete de información. Yo siempre uso ese término, un banquete de información, pues yo no sé cómo más poder describir cuando un especialista nos regala este tiempo para aprender y para nosotros divulgar y extender esa información de tanta calidad. Entonces, Claudia, en los últimos minutos, en todo lo que llevamos de programa, antes de la pausa, voy a resumir brevemente que hablábamos sobre lesiones por estrés. Fue muy interesante hablar de que dermatológicamente se pueden manifestar debido tanto al estar en casa todo este tiempo acuartelados o como le dicen, aislados, pues hay muchísimas otras razones por las que podría manifestarse en la piel el COVID-19. Es interesante resaltar de que las lesiones van a ser tratadas de manera individual y que los síntomas van a hablar mucho de ese tratamiento que la doctora va a usar, por lo que voy a insistir en que es muy importante que a un dermatólogo lo asista a usted si usted necesita algún soporte, no se autotrate, no se automedique, porque tú sabes, Claudia, que en nuestro país la automedicación es yo diría que una de las habilidades del dominicano, y pedir a la farmacia una cremita antibiótica o pedir algo es algo que podría incluso empeorar, me imagino, estas lesiones que aparezcan en piel. Entonces, quisiéramos ahora hablar de que el uso de desinfectantes puede afectarnos muchísimo. Estoy segura, incluso a mí me ha pasado, y voy a hablar de manera muy llana, yo nunca había fregado tanto. Desde que se empezó la cuarentena no tengo servicio en la casa, y la verdad es que he sentido incluso cómo se rompe la piel por el uso de tantos detergentes, ni hablar del uso de alcohol para desinfección, lo que conocemos como manitas limpias, el uso del Lysol. Cuéntame qué efectos tiene esto y cómo nosotros pudiéramos manejarlo diferente. Realmente sí, o sea, se ha visto que todo, o sea, desde siempre, todo lo que tenga detergente va a irritar la piel, claro que sí, va a alterar la barrera cutánea. Entonces, imagínense, yo a veces le pongo el ejemplo al paciente, usted se lava la mano con el jabón de fregado, está fregando, lo que sea, es como que usted se bañara, imagínese bañarse con agua. O sea, su piel necesita jabones sin detergente, porque esos jabones van a irritar, y hacerlo constantemente, varias veces al día. Hay muchísimos pacientes que han referido dermatitis por contacto, eczema, o sea, esas lesiones que si fisuras, que si descamación, que si me pica, que si eritema, o sea, lo veo todos los días. ¿Qué se recomienda? Se recomienda primero, lo más importante siempre va a ser la hidratación. Inmediatamente usted, o sea, use algún detergente, se puso manita limpia, tiene que ponerse crema hidratante. Si va a fregar, o sea, si tiene que fregar, póngase guantes. Si es alérgico al látex, pues entonces hay unos guantes de algodón y se pone encima el guante de látex. Pero no friegue con las manos de guantes, o sea, se recomienda fregar con guantes. Y más que lo estamos haciendo. Gracias por el consejo. Tú sabes que a mí me llama la atención que hables de la hidratación, porque algunas personas se debaten de que, incluso he escuchado que al lavarse las manos se deja en el jabón o se utiliza mucho mayor cantidad de cloro o de alcohol, porque tienen mucho miedo de contagiarse, Claudia, e incluso no se enjuagan las manos. Entonces piensan que la crema podría crear, vamos a decir, o perder el efecto de la desinfección. Eso es importante que los aclaremos. Algo importante es que porque usted se ponga manitas limpias, o sea, usted se puso su manita limpia, ¿verdad? Ya no quiere decir que sus manos son inmunes al
infectarse, inmediatamente usted toca algo, ya usted se puede infectar, o sea que no le veo ningún inconveniente a que usted se ponga su crema, claro que se la tiene que poner, porque si no, o sea, se le van a abrir, o sea, se va a presentar fisura, que es peor, porque es una puerta de entrada también, si tú tienes una fisura, o sea, es peor tener la fisura que ponerse la crema, por decir un ejemplo. Cuando hablas de una fisura es como una especie de cortada en la piel. Exacto, como una grieta, digamos, o sea, como una cortadita. Exacto. Entonces, eso es una puerta de entrada que yo le explico a los pacientes, o sea, aviso a bacterias, muchísimas cosas. Claro que sí, porque está, o sea, está abierto eso. Entonces, mucho peor no ponerse el hidratante, que no es mucho peor no ponérsela que el famoso riesgo de que, ay, no me va a cubrir la crema, no creo. De que no se o sea que es importantísimo utilizar algún tipo de crema. ¿Y alguna crema en específico que tú le recomiendes? ¿O cualquiera de uso regular podría hacer el trabajo? Cualquier crema hidratante que no tenga fragancia, eso es importante, ni colorante, para que no lo irrite más. Pero la vaselina es la reparadora por excelencia de la barrera cutánea. O sea, yo a veces le digo a los pacientes, si tú no tienes nada, o sea, para que no salga, no te ponga la vaselina de niño, la de tapita rosada Johnson, la Aquapor de Eucerin, o sea, tú pones vaselina y aparte que le va a hidratar, le sirve como barrera hacia otras cosas, hacia otras cosas en el ambiente. O sea, la vaselina es buenísima, es pegajosa, es incómoda, a la gente no le gusta por eso, pero en esta situación, si usted tiene una dermatitis por contacto a los detergentes y tiene que seguirse lavando la mano, o sea, lo mejor que le va a resolver es la vaselina. Claro. Fíjate que volviendo entonces a la parte de desinfección y el miedo de COVID, se me ocurre pensar que muchas personas, tú sabes, por WhatsApp y por las diferentes redes sociales, todos los días te mandan algún mensaje sobre COVID. Porque al ser una nueva enfermedad, Claudia, la tendencia es a que, debido a que las diferentes autoridades, vamos a decir, pertinentes, como la OMS, como el CDC, que son los encargados de darnos la instrucción, de pronto todavía se carece de muchos estudios científicos que nos puedan aclarar la causa real del COVID, cómo fue que surgió un virus de tanto contagio. Hay teorías, pero todavía falta que se dé el resultado contundente de una información científica que nos pueda valer. Entonces, uno de los elementos que he escuchado es el tema de que podría, y eso fue algo que hablé con el doctor Ureña cuando estuvo con nosotros aquí en la consulta de MCA, de que puede que haya algún proceso de coagulación intravascular diseminada, de que hay un proceso alterado en nuestros sistemas de circulación, de coagulación. ¿Es esto algo que hace que uno presente más moretones en la piel? ¿Personas deberían de sentirse alarmadas por presentar los famosos hematomas? Cuéntanos sobre eso. Realmente, como mencionamos ahorita, lo de los patrones y todo eso, sí vemos que hay un patrón en el cual de los patrones que afectan de la clasificación de piel y COVID. Sí vemos que hay un patrón que se asocia a obstrucción vascular, o sea que sí, el sistema vasosanguíneo sí se ve afectado, o sea, sí hay alteración, claro que sí. Y por eso que en ese patrón, que es el que tiene mayor gravedad, peor pronóstico, es que vemos esas lesiones de necrosis, de líquidos reticulares, o sea, que vemos esos pacientes que presentan como los deditos morados, todo eso, o sea, que sí hay una alteración vascular importante. E incluso hemos visto recientemente cómo se están publicando artículos ya de secuelas o de segunda fase del COVID con alteración vasosanguínea, como Kawasaki, que mencionábamos, que hablábamos tú y yo. Sí, antes, claro. Como hay un que le ha puesto a los niños, ahora le han puesto o Kawasaki, o le tienen un nombre que lo leí en un artículo que salió en el New York Times, creo que fue, que hablaba de un síndrome multisistémico vasosanguíneo pediátrico, o sea, le están poniendo hasta nombres en lo que se determina realmente. Se averigua ¿Qué es? Porque es una enfermedad nueva, o sea, no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, o sea, que todos estamos investigando, haciendo artículos, publicando, averiguando, o sea, porque no sabemos, pero sí hay una alteración vasosanguínea, o sea, claro que sí, o sea, que sí, hay lesiones, dime. Y eso es interesantísimo, porque el paciente diabético, ¿perdón? Claro, sí, si hay lesiones vasculares y más en un paciente, porque se han visto en pacientes en los extremos, o sea, niños y mayores. O sea, sí, si hay lesiones adultos vasculares, mayores, más de 65 años y niños. Exacto, si hay lesiones vasculares, eso debe ser, eso cuando tiene una emergencia, o sea, que sí tiene que llamar la atención, claro que tiene que llamar la atención. Y el paciente diabético, que normalmente hace la complicación del famoso pie diabético, ¿verdad? Que es precisamente por la neuropatía, por el daño vascular,
son estos pacientes que definitivamente deben de tener una llamada de atención, a evaluarse adecuadamente, porque tú como dermatóloga, me imagino que dentro de las recomendaciones a un paciente diabético, pues mire, siempre séquese bien los pies. ¿Hay algún tipo de prevención en estos casos o sigue siendo la misma de siempre? O sea, realmente sigue siendo la misma de siempre. O sea, secarse bien los pies. Dicen que el mejor amigo de un paciente diabético, el mejor regalo que se le puede hacer a un paciente diabético es un espejo para que pueda verse la planta del pie. O sea, entre los dedos, que así suelen haber siempre los pacientes diabéticos, puerta de entrada entre los dedos, agua, bacterias, muchísimas cosas, porque se fisuran, porque no se dan cuenta, por muchísimas razones. O sea, que sí deben tener más tiempo, o sea, sí, su precaución de siempre, pero más precaución de lo normal. O sea, hay que pecar por exageración, yo pienso. Claro, pecar por exagerado y hacerse su chequeo y su monitoreo. Así es que esto es interesante que cada persona que nos está viendo evalúese, a ver si uno está en la casa todo el día, se descuida muchísimo personalmente, el hacinamiento hace que incluso la higiene personal se descuide, por lo que es sumamente importante estar pendientes de que hay muchas manifestaciones del COVID y entre ellas están estas lesiones en la piel. Claudia, vamos a tener que irnos a una pequeña pausa y venimos con más porque me interesa hablar brevemente sobre si hay algunas lesiones en la piel relacionadas al humo de duquesa y algunos, vamos a decir, puntos de prevención para todos que están en casa. Venimos con más. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Esta situación me ha puesto muy difícil porque estoy alejada de mi familia. Tengo más de 2 meses que no veo a mi mamá. A mis hijos salgo, lo dejo durmiendo y cuando llego lo encuentro durmiendo. Pero cada día que salgo de mi casa vivo con el miedo de que tú no sabes si está contagiado o si no. Y esto no lo cojan como un juego, cuando es un juego. Esto es un enemigo que mata rápido. Si usted no tiene necesidad de ir a la farmacia, de ir al médico, simplemente con quedarse en su casa, usted se convierte en héroe. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Plaza Lama, la supertienda, presenta. Tenemos demasiadas cosas como madres, demasiados roles y mantenerlos a pesar de todo esto en realidad es muy difícil. La odontóloga Mayerlin de León se enfrenta a un nuevo reto cada día al recibir a sus pacientes, pese al riesgo de terminar contagiada del virus. Nosotros los dentistas, los odontólogos, estamos en contacto directo con lo que hace que el virus se pegue o se contagie, que es la saliva y los fluidos. Si yo me contagio, yo llevo ese virus a mi casa, a mi familia. Para ello, lo más difícil de este periodo de emergencia es asimilar que el virus provocó un cambio radical en los hábitos de todos, incluso la manera de relacionarse con los seres más queridos. Llegar a la casa y encontrar a tus hijos y abrazarlo y besarlo es como la recompensa de todo lo que se vivió en el día. Y que ya eso no se pueda. Uno tener el miedo de que todavía lo pueda contaminar, de que a lo mejor no fue suficiente y de que ya yo sentirme, por mejor que yo lleve los protocolos, sentirme como que puedo ser una amenaza para mis propios hijos, es muy difícil, sabiendo de que ellos me necesitan, que ellos me ven y me siguen. Yo tengo que hacer que yo sea un ejemplo para ellos, porque ellos ven todo lo que yo hago. Yo tengo que enseñarlo a ellos de que nada lo puede detener,
que solo Dios puede detenernos. De León detalló cómo se esfuerza permanentemente por cumplir con su rol de velar por su familia. Me levanto por la mañana, superviso las tareas de mis hijos, le dejo una agenda, supervisar que cada quien cumpla con excelencia sus labores. Además de estar pendiente de su familia, la doctora, quien tiene 15 años de ejercicio profesional, está al frente en las operaciones de un centro odontológico, del cual ella es propietaria junto a su esposo. Exhortó a todas las mujeres, especialmente a las madres solteras, a vencer los obstáculos que se presentan en el camino sin que haya espacio para el miedo. Carolina Cepeda, Noticias SIN. Plaza Lama, la supertienda, presentó. Hoy dicen que todo cambió. Y es verdad, todo cambió. Nuestro compromiso contigo ahora es mucho más grande. De todos y cada uno de los que hacemos Plaza Lama, que estamos aquí para que tú puedas estar allá. Gente que pone todo de sí en cada uno de sus departamentos para que tú tengas todo lo que necesitas. Por eso trabajamos incansablemente para implementar día a día todas las medidas de seguridad e higiene para que realices tus compras con total seguridad y tranquilidad al mejor precio. Plaza Lama. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí la doctora Claudia Hernández, dermatóloga clínica. Hemos tenido el tema de COVID y piel. Ha sido un tema interesantísimo saber las distintas presentaciones, que el modo de tratamiento va a variar dependiendo de la sintomatología del paciente, es decir, si tiene dolor, si tiene urticaria, todo esto. Es importantísimo la realización de la prueba. Sabemos ya qué grupo de pacientes presentan mayor enfermedad, la alarma en pacientes diabéticos a que realmente se chequeen. Hablamos también de lesiones por estrés, interesantísimo saber el brote que se manifiesta no solamente a nivel de acné y piel en cara, sino también, como mencionabas, dermatitis seborreica o lo que le llaman caspa. Todos estos elementos se ven de manera más florida en todo este periodo porque, como decía anteriormente, nos afecta tanto el COVID como también nos afecta estar aislados en la casa. Hablando de estas lesiones por estrés, siempre pienso que cuando no teníamos esta pandemia, teníamos ciertas rutinas, Claudia. Dentro de las rutinas que teníamos era el lavado de la cara, colocación de protector solar. Esto es algo que siempre repites, el uso del protector solar por el riesgo de cáncer de piel, por las manchas. Ahora que estamos aislados y todos en casa, ¿hay necesidad de utilizar el protector solar? Realmente sí. O sea, te recuerdo que no solamente nos afecta el sol, sino también las luces de la televisión, del celular, de la computadora, del microondas, de la casa, de todo lo que sea luz. Yo a veces le digo a los pacientes, a menos que tú estés abajo de la cama, o sea, te tienes que poner filtro solar. Y más en estos tiempos, que es claro que yo le digo a mis pacientes, o sea, todos, no nos podemos mentir, estamos más luces de lo normal, porque estamos en el celular, claro, estamos en la computadora, no hay más otra cosa. O en la televisión. Entonces, claro. Entonces sí tenemos que poner el filtro solar. O sea, ese tipo de luces también manchan, también producen envejecimiento cutáneo, línea de presión. O sea, sí debemos poner el filtro solar en la casa. Interesante esto porque el tema también del cuidado de la piel hace que uno tenga menor predisposición a la aparición de todas estas lesiones que se presentan en la cara. Y también yo como mujer puedo decirte que parte de los elementos que uno disfruta es pues el cuidado personal, ¿verdad? Uno tener todo el tiempo ahora para dedicarse a las diferentes áreas. Pienso que también podría contribuir muchísimo a disminuir las tasas de depresión.
que están bastante altas y eso es bueno resaltarlo. Y una cosa, Claudia, asociado mucho a la depresión, es el tema de la pérdida de pelo. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tú como tricóloga, en este sentido? Bueno, en este tiempo de cuarentena, realmente sí he tenido muchos pacientes con pérdida de pelo. La pérdida de pelo se asocia mucho a los factores emocionales, tú mencionabas, la depresión, al estrés, al estado de ánimo. O sea, yo siempre se lo digo a los pacientes, y más en este tiempo de cuarentena, que muchos pacientes están preocupados por las miles consecuencias que trae todo esto del COVID. No solamente de padecer la enfermedad, sino todo lo que conlleva estar trancado. Sí tengo muchos pacientes que están presentando pérdida de pelo, o sea, pérdida de pelo significativa. Yo le digo a los pacientes, el sistema inmune es perfecto y él responde cuando se siente atacado, cuando se siente que algo no está bien, él te va a mandar una señal. Yo les digo a los pacientes, hay pacientes que le dan un infarto y hay pacientes que se le cae todo el pelo. O sea, claro, es una manifestación del estrés. Exacto. Uno no sabe cómo se va a manifestar en nosotros, pero eso pasa mucho. Entonces sí, hay pacientes que se les cae mucho el pelo. O sea, es normal. ¿Y esta caída de pelo se trata con fármacos o con la misma, como siempre he dicho, si voy a la causa y la causa es depresión, al tratar la depresión mejora? ¿Cómo funciona eso? Al tratar la causa, siempre vamos, o sea, tratar la causa, tratar el problema. O sea, eso no vamos a... Y eso aplica en el pelo también. Y eso aplica en el pelo. O sea, yo sí, los pacientes me piden, indíqueme tratamiento, indíqueme alguna pastilla, indíqueme algo tópico. Yo sí les puedo indicar tratamiento, pero yo siempre les explico. O sea, yo te puedo indicar tratamiento y tú puedes ver mejoría, pero siempre y cuando la causa esté presente, tú no vas a mejorar totalmente. O sea, tú no vas a ver resultados. Claro. Otra cosa que me preocupa, hablando de este tema, es que por estar precisamente tanto tiempo en la casa, muchas personas se ponen a inventar con la piel, se ponen a inventar con el pelo, se ponen a hacer muchísimas formulaciones mágicas. Tenemos tanto tiempo disponible ahora que de pronto me preocupa lo tanto que podamos exponernos a esto porque no contamos con emergencias disponibles, tenemos un toque de queda hasta las 5 de la tarde. Entonces, esto nos limita muchísimo de acceder ante un evento significativo. ¿Qué experiencia has tenido tú con este tema? Bueno, con eso de remedios caseros, o sea, en cuarentena, muchísima gente, que si me puse una mascarilla que hice en mi casa de café con aceite con no sé qué, que si me puse, he tenido muchos pacientes con dermatitis por contacto, resultado de estos remedios que hacen en la casa. Y yo incluso publiqué un post en mi cuenta de Instagram diciendo que no es el momento de experimentar, o sea, si tú quieres experimentar, que, ojo, yo no estoy de acuerdo con este tipo de tratamiento porque no tienen base científica, o sea, siempre vamos a estar a favor de lo que tenga base científica. Los remedios caseros, aunque se usaron hace, qué sé yo, 60, 100 años, se usaban porque no había otra cosa. Ya hoy en día hay demasiadas cosas que tienen base, que sí son beneficiosas a la piel, que sí están comprobadas y que no producen los efectos secundarios que producen los remedios caseros, que es irritación, dermatitis por contacto, alergia, o sea, no producen esto porque vienen en el vehículo. Aparte que los remedios caseros vienen en la molécula, o sea, no vienen en el vehículo correcto para que esa molécula pueda atravesar la piel, o sea, son moléculas muy grandes. Puedan ser absorbidas. Exacto, entonces no tiene sentido. Yo sí le recomiendo al paciente, si tú quieres experimentar, porque tú dices, yo voy a experimentar porque yo quiero, bueno, no lo haga ahora. Porque ahora tú no tienes... No es el momento, claro. No, tú no tienes cómo resolver. Fácil, rápido, o sea, me llaman, ha pasado mucho, que me llaman pacientes o me escriben que tengo una emergencia urgente que necesito ahora, pero ahora, o sea, hay toque de queda, ahora yo no puedo salir de mi casa a verte, o sea, ahora, o sea, pero yo necesito que usted me vea, yo no puedo verte, o sea, ya tú tienes que esperar mañana, o sea, si es día de semana. Tenemos limitaciones, definitivamente. Y no mira, otra cosa interesante. Porque hay muchos pacientes que no quieren ir a una emergencia porque tú te expones en una emergencia a pacientes con lesiones mucho peores, o sea, que estén infectados de COVID, o sea, tú tampoco quieres una emergencia, entonces es un problema. Sí, si tu situación no era tan grave, entonces yendo a una emergencia podrías agravarlo. Obviamente no estamos diciendo que ahora no se atienda, o sea, es importantísimo que usted tenga sentido común, ¿verdad? Evalúe la severidad de cualquier caso y por supuesto, como siempre decimos, está la telemedicina para el soporte. Incluso hay programas de manera gratuita para otros tipos de consultas de manera general. El 911 también podría darle el soporte que usted necesita. Una cosa interesante, Claudia, es hablar sobre el humo de Duquesa. Esto ha tenido implicaciones a nivel cardiovascular, a nivel de alergias, asma. ¿En la piel se ha manifestado algún tipo de lesión por humo?
Sí, claro que sí. Mira, tú mencionabas el asma. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se asocia a asma, rinitis alérgica, pacientes que son alérgicos. Sí, los pacientes que tengan cualquier antecedente alérgico, o sea, como dermatitis atópica, que hacen alergia a muchísimo, yo digo que los pacientes que hacen alergia a todo, que si lo ácaro, que si el polvo, que si el cambio climático, que sí han tenido muchos brotes. Y también hemos visto mucho angiedema. O sea, que el angiedema es cuando se inflama, o sea, hay edema, inflamación, y nos preocupa mucho a los médicos cuando es del cuello hacia arriba, porque son áreas que se pueden comprometer, la respiración, la visión, con esa inflamación. O sea, los pacientes se hinchan por el humo, por la contaminación, o sea, claro que sí. Incluso, tú le dices, porque dentro de las recomendaciones era cerrar todo, ¿verdad? Te voy a decir una experiencia personal. Yo cerré todo en mi casa, toda la ventana, toda la puerta, todo, como desde la tardecita, para que ni siquiera llegara la noche, y como quiera a mí me daba el olor, o sea... Sí, filtra. Yo no sé por dónde, pero filtra. Es demasiado denso, aparentemente. Exacto. Y la verdad es que tanto tiempo circulando, porque si fuera un humo que pasa... No, exacto. Se queda horas. Neblina, o sea, es un humo que está fijo y no se mueve, o sea, tú no puedes hacer nada. Claro. Es una cosa, yo misma decía, o sea, entonces, aparte del COVID, también tenemos que trabajar con ese humo, sí. Es verdaderamente frustrante. Es verdaderamente frustrante. Ha sido como el peor momento para confundir síntomas. Esperemos que todos en casa estén informados y que sepan de que tienen que tomar las medidas del lugar. Claudia, interesantísimo nuestro tema de discusión del día de hoy. Espero que las imágenes que se proyectaron en pantalla hayan sido de mucha ilustración para que las personas puedan asociar ciertas lesiones en piel con el COVID, saber la importancia de un adecuado diagnóstico, no alarmarse, ¿verdad, Claudia? Si usted tiene algún tipo de lesión, podría ser por cualquier otra cosa, pero ya sé que por ahí puedo yo empezar a evaluarme y déjame no pasar desapercibido cualquier tipo de manifestación y acudir al especialista que con una prueba COVID positiva pudiera seguir caminando el tratamiento de este caso. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en la consulta de MCA. Ay, sí, ha sido verdaderamente un placer. Ella es responsable de mi cara, que durante el embarazo fue un caos. Así es que ya sabemos que el dermatólogo es nuestro aliado. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan cada semana y venimos con más de la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Buenas noches.